palabra y podamos aprender más cosas de Él, conocerle más, entender más todo lo que ha hecho Dios por nosotros para nuestro bien y para su gloria, principalmente. Así que acompáñenme a orar, hermanos, para que demos comienzo a esta enseñanza. Buen Dios, Padre Celestial, Dios bendito, gracias, Señor, porque estamos con gozo aquí presentes. Gracias por permitirnos poder llegar a la iglesia, Señor, por poder estar aquí donde nos conviene estar, Señor. Padre Santo, ayúdenme en la enseñanza para poder enseñar conforme a su palabra lo que mis hermanos necesitan escuchar, que sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, esta enseñanza. Y Padre Santo, bendíganos, por favor, ayúdenos, transfórmenos, cambie nuestros corazones, Señor, para que podamos ser cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo y para que también podamos glorificarte a ti como tú te mereces, mi Dios. Padre Santo, todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como bien saben, estamos estudiando el libro de Juan, estamos viendo la serie de Juan, ¿cierto? Y ahora nos estamos encontrando con los detalles finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Estamos en la última semana, estamos viendo muchos detalles de la última semana. El libro de Juan es el evangelio que entrega más detalles de todos acerca de lo que es la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en su ministerio terrenal. Así que quiero que me acompañen a Juan capítulo 13, versículos 31 al 35, porque ahí va a estar la enseñanza del día de hoy. Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Son pocos versículos que vamos a ver hoy, pero si se dan cuenta son muy profundos, traen muchas verdades muy, muy hermosas con relación a Dios, a lo que es la relación de Dios con su Hijo Jesús, y lo que ambos, y más bien diría, y entre los tres en conjunto también con el Espíritu Santo, hicieron de bien para nuestras vidas. Todo lo que es la salvación de nuestras almas, todo lo que hizo Jesús por nosotros, por amor a nosotros, es realmente conmovedor, hermanos. Es realmente algo que nos tiene que hacer reflexionar toda la vida, hermanos. Esto de lo que ocurrió en la cruz no es algo que me contaron el primer día en que creí en el Señor Jesucristo y listo, y ahora tengo que aprender otras cosas. Hermanos, tenemos que pasarnos la vida entera entendiendo qué pasó en la cruz, qué pasó en los momentos antes de la cruz, como vamos a ver hoy día, y todo lo que fue después, porque hay mucho que glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esos pasajes. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo, como bien nos enseñaba el pastor Miguel, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo se descubrió frente a todos la traición miserable de Judas Iscariote. ¿Se recuerdan? Quien se atrevió a vender al Señor Jesús por 30 piezas de plata, lo cual equivale a... Pregunta, hermanos, ¿ustedes alguna vez han averiguado por cuánto dinero en moneda chilena actual vendió Judas Iscariote al Señor Jesucristo? ¿Alguna estimación, algún número que se les venga en la mente? ¿O sí? ¿No? Hermanos, el Señor Jesucristo, al día de hoy, el valor de la plata va cambiando día a día, así como el valor del dólar y todo eso, pero aproximadamente 80.000 pesos. Una moneda de plata pesaba 3,9 gramos en ese tiempo, y el valor de un gramo de plata está en 600 pesos. Si sacan la cuenta son 80.000 pesos. Por 80.000 pesos, Judas Iscariote vendió y entregó al autor de la vida, al Mesías, al que él sabía que era el Mesías,
porque Jesús hizo milagros mesiánicos delante de Judas Iscariote. Jesús demostró de todas las formas posibles que se podía demostrar que Él era el Mesías. Judas Iscariote fue testigo en primera persona de todo lo que fue el amor de Cristo, cómo amaba a las personas, cómo les enseñaba la verdad, cómo era misericordioso, cómo resucitó gente, cómo sanó gente, y aún así se atrevió a vender al Señor Jesucristo, al Mesías, al autor de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores, por 80.000 pesos. Hermanos, esa miseria en el corazón ni se ve ni siquiera en el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, nadie de ahí mataría por 80.000 pesos. Usted fuera con ese dinero, nadie, ni siquiera, ni lo pensarían. Así de miserable puede llegar a ser nuestro corazón, hermanos, si no tenemos la gracia de Dios en nosotros. Así que bendito sea Dios que nos ha dado de su gracia, que nos ha permitido poder conocer la verdad, conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que hayamos podido tener fe, que nos haya permitido Él tener fe para poder creer en Jesús y nuestros pecados ser perdonados. Nosotros los hijos de Dios también sabemos que Jesús es el Mesías prometido, al igual que Judas, ¿cierto? Pero hay otra valoración en nuestro corazón con respecto a Jesús. El arrepentirnos de nuestros pecados y el ver que sin Jesús no podemos tener perdón de nuestros pecados nos debe hacer valorar muchísimo la vida, obra y sacrificio de Jesús en la cruz como un tesoro, hermanos, inigualable. No hay nada en este mundo que se iguale a lo que tenemos nosotros los cristianos, que tenemos a Cristo con nosotros. Eso debería ser entendido por todos nosotros en nuestro corazón como lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Ningún bien material, ninguna persona en este mundo es tan importante como el hecho de tener nosotros a Cristo. Así que sintámonos privilegiados, en primer lugar, de estar sentados acá, entendiendo esta verdad y pudiendo conocer las verdades de Dios semana a semana. Nada ni nadie vale tanto para nosotros como Jesús. Él es tan noble, sublime y misericordioso. Si nos ponemos a pensar en lo que hizo el Padre al enviar a su Hijo Jesús, lo que hizo el Hijo al dar su vida por nosotros y lo que hace el Espíritu Santo, y ha hecho también, al regenerar nuestra alma, guiarla y guardarla hasta el día en que recibamos nuestra herencia en el cielo, nos debería hacer pensar en cómo estar agradecidos con Dios y pensar en Jesús como lo más valioso que tenemos en la vida, hermanos. Ese debería ser nuestro sentir. Y a veces cuando no lo es, hermanos, es la explicación de por qué somos tan fríos con el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto venir a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar la palabra? ¿Por qué cuando va media hora empezamos a mirar el reloj? ¿Por qué no agarramos nuestra Biblia en la casa? ¿Por qué no estamos orando lo suficiente? A lo mejor es porque no estamos poniendo al Señor Jesucristo en el lugar que debe tener en nuestro corazón. Y nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón, si no lo cuidamos, nos hace pecar muy seguido, hermanos. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestro corazón y realmente ponerlo en Cristo. Habiendo dicho esto acerca de lo que vimos la semana pasada, entonces, ahora, como les decía al principio, veremos a través de Juan 13, del 31 al 35, primero lo que desencadenó esta traición de Judas a Jesús y segundo, todo lo que esto implicó en cuanto a la gloria que recibieron el Padre y el Hijo por todo lo que pasó en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Jesucristo en la cruz, a lo mejor visto de una forma terrenal, mundana, humana, no se ve glorioso una persona crucificada en un madero y muriendo de a poco hasta por 3, 4, 5, 6 horas. No se ve glorioso. Pero si entendemos lo que significó la muerte de Jesús en la cruz y cómo Él se sacrificó en la cruz, con qué actitud, con qué disposición, con qué amor, ahí sí que vemos toda la gloria de Dios, vemos todo lo glorioso que fue el sacrificio de su Hijo Jesús y todo lo glorioso que también fue para el Padre, porque Él fue el que planeó ese plan. Entonces vamos al primer versículo que estuvimos leyendo, Juan 13:31, para ir desmenuzando estos versículos que vamos a aprender en el día de hoy y ir aprendiendo qué es lo que nos quiere decir el Señor. En Juan 13:31 les recuerdo que decía: entonces, cuando hubo salido, aquí se está refiriendo a Judas Iscariote, porque veníamos de la semana pasada en que Judas tomó el pan, el que mojaba el pan, ese era el que me iba a entregar, y Jesús lo instó a salir y él salió.
Entonces ahí ya se quedó Jesús con sus 11 discípulos, con los que realmente eran sus discípulos. Entonces cuando hubo salido Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Entonces estas palabras del Señor Jesús las dijo por una razón bien específica. Porque cuando salió Judas de la presencia de Jesús y de los demás discípulos, comenzó a cumplirse el plan que Dios tenía para con su Hijo desde la eternidad. Ya no había marcha atrás en ese momento, hermanos. Judas ya había ido a entregar a Jesús, ya iban a venir a arrestar a Jesús, ya lo iban a enjuiciar cobardemente e injustamente y ya lo iban a crucificar. Ya no quedaba mucho tiempo, hermanos. Entonces ya era un hecho de que Jesús iba a morir en la cruz. Por eso entonces él dice que ahora es glorificado el Hijo del Hombre, porque sabía todo lo que iba a padecer y que todo eso obviamente iba a glorificar a Jesucristo y también a Dios. Y Dios es glorificado en él, dice ahí este versículo. Entonces, ya no había marcha atrás. Jesús había decidido ir a la cruz sometiéndose a la voluntad del Padre y había hecho todo lo que tenía que hacer para que eso sucediera. Pero eso Jesús no lo hizo, hermanos, como diciendo, bueno, ya es la voluntad del Padre, tengo que morir en la cruz, acá espero a que Dios haga lo que tenga que hacer. Como obedeciendo regañadientes. No, hermanos. O sea, Jesucristo voluntariamente quiso obedecer al Padre, puso su vida a disposición del Padre y sabiendo cuál era el plan del Padre, Él instó incluso a que Judas saliera a hacer el trabajo sucio que tenía que hacer. Él le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No fue así como que Jesús quedándose a esperar a que pasaran las cosas, sino que Él incluso instando, decidido a morir por nosotros en la cruz, Él le dijo a Judas, haz pronto lo que vas a hacer. Entonces, todas esas cosas también, esos detalles en lo que fue los momentos previos a la muerte de Jesucristo y lo que fue la muerte de Jesucristo y lo que pasó después, todos esos detalles en torno a la cruz de Jesús le glorifican tanto, hermanos. No fue solamente el sacrificio de ir y dar su vida por nosotros, sino de la forma en que lo hizo también glorifica mucho, mucho al Hijo. Entonces, claro que son muy ciertas estas palabras cuando Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, y Dios es glorificado en Él. Cuánta gloria hubo en todo ese momento. El hecho de consumar entonces su decisión de ir a la cruz sometiéndose a la voluntad del Padre es lo que glorificó a Jesús de una manera increíble, porque en un solo acto vemos tanto de su amor, porque vemos el amor dirigido hacia el Padre primero por hacer la voluntad de Dios. Juan 14:15 dice, es un versículo muy corto que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Jesucristo con el Padre, del Hijo con el Padre, es un amor perfecto, es un vínculo perfecto. Y hay una obediencia perfecta también, porque el amor va de la mano con la obediencia. Así que también vamos a Juan 6:38 al 40 para ver qué dice al respecto de esto la palabra de Dios. Juan 6:38 al 40. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Jesucristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ese era el plan del Padre, enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Jesús lo sabía. Jesús sabía, obviamente, no hay secretos entre Dios y Jesucristo, entre el Padre y Jesucristo, más bien dicho. Así que, primero, el amor de Jesucristo al Padre al hacer su voluntad, y luego el amor por nosotros al dar su vida por la nuestra, como vemos en la palabra de Dios. Juan 3:16, un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravillosa verdad! Y Romanos 5:8, también conocido ese versículo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
también se muestra en esa obediencia al Padre el amor que también nos está mostrando Jesucristo hacia nosotros. El siguiente versículo, volvamos a Juan 13, ahora vamos a ir al 32. Es un versículo que cuando uno lo lee así de buenas a primeras, se queda pensando en qué es todo lo que quiere decir este versículo. ¿Qué me quiere comentar acá el Señor? Dice la palabra de Dios aquí que si Dios es glorificado en Él, hablando del Señor Jesucristo, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Cuesta entender así a simple vista cuando uno lo lee, por lo menos en la versión de la Reina Valera de 1960. Hay otra versión en que sale un poco más entendible, pero cuesta de todas formas entender este versículo y tenemos que ver bien qué es lo que quería decir el Señor Jesucristo acá. Si Jesús con su entrega y sacrificio en la cruz glorifica al Padre al obedecer su plan, luego Dios también lo exalta y glorifica al sentar a su Hijo a su diestra en su trono celestial. Ambos se glorifican a sí mismos. Jesucristo está obedeciendo al Padre, está glorificándole a Él, y Dios, por lo que hace el Hijo, por la obediencia del Hijo, Él también lo exalta y lo pone como un nombre sobre todo nombre. Lo exalta a Dios también y también lo glorifica. Lo glorifica por el lugar en donde lo recibe. Cuando asciende Jesucristo al cielo, ¿dónde se sienta Jesucristo? ¿Se pone junto a los demás ángeles? ¿Se pone por ahí junto con los seres vivientes en el reino de los cielos? No, se pone a la diestra, al lado, la mano derecha del Padre. Lo exalta en el cielo y también lo exalta acá en la tierra, porque recordemos lo que dice Mateo 28, del 17 al 18. Los últimos versículos de Mateo dicen lo siguiente. Y cuando le vieron, hablando de los discípulos cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, después de morir en la cruz, después de resucitar, el Padre le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo dice ahí, se los declara a sus discípulos, les explica ese tema. Entonces el Padre exaltó al Hijo después de todas estas cosas que pasaron. Entonces por eso también ahí el versículo 32 de Juan 13 dice, para citarles textual, dice que Dios también le glorificará en sí mismo. Entonces Dios es glorificado por el Hijo glorifica al Padre y enseguida le glorificará. Esta frase, enseguida le glorificará, nos está hablando del tiempo en que iba a pasar todo esto. Recordemos que la última cena fue un día jueves. Recordemos que Jesús fue arrestado en la noche, fue rápidamente enjuiciado por los líderes de Israel, por el sumo sacerdote y todos ellos, y luego el viernes tocó morir en la cruz. Ya quedaba poco para que se consumara esta gloria que iban a recibir tanto el Hijo como el Padre al ser Jesucristo crucificado. Entonces, por eso ahí al final del versículo dice, y enseguida le glorificará, por lo que iba a suceder, por lo que ya se estaba desencadenando, porque recordemos que ya la suerte estaba echada y Judas ya iba donde el sumo sacerdote y los líderes de Israel a entregar a Jesús. Así que es un versículo que cuesta entenderlo de buenas a primeras, pero eso es lo que quiere decir. Está hablando de cómo el Hijo glorifica al Padre, cómo el Padre también se glorifica al Hijo, lo exalta, y que todo esto va a ocurrir luego. ¿Ya? Les había dicho también que Jesús también obedeció no como quien no tenía otra opción ni poder de decisión, como si fuera un hijo que obedece a regañadientes a su padre cuando le manda hacer algo, sino que obedeció como nos enseña Juan 10, del 14 al 18. Vamos a Juan 10, 14 al 18, para ver cómo Jesucristo puso su vida en la cruz por nosotros. Juan 10, 14 al 18 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo la pone. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea Dios, porque estamos mencionados ahí, los del otro redil. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. La muerte no se puede enseñorear del autor de la vida. La muerte no se puede enseñorear de Jesucristo. Jesucristo venció a la muerte, y como nosotros tenemos fe en alguien que venció a la muerte, podemos descansar tranquilamente en que si ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos dará la victoria sobre la muerte. Y algún día diremos lo que dice Apocalipsis: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Lo vamos a poder decir, vamos a tener esa victoria sobre la muerte, porque Jesús nos la va a dar. Él venció a la muerte y nos puede dar la victoria sobre la muerte. Y el versículo 18 es la clave, porque dice: nadie me la quita, hablando de la vida de Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿cómo no va a glorificar eso también al Señor Jesucristo? Lo que Él hizo, lo hizo también con todo su ser, con toda su voluntad involucrada, a pesar de que Él sabía todo lo que le iba a costar. Más adelante, los que les toque enseñar las próximas semanas van a hablarles a ustedes acerca de todo lo que pasó en Getsemaní, de lo que le costó al Señor saber lo que iba a pasar en la cruz, los dolores, el tormento, todo lo que iba a pasar ahí. Entonces, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo por todo lo que pasó ahí en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús voluntariamente elige obedecer al Padre y dar su vida por la nuestra, porque su voluntad y la del Padre son una sola. Estuvimos viendo el jueves acerca de que Dios es un ser, un solo ser, pero hay tres personas, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en este ser de Dios hay una perfecta comunión, hermanos. No hay disensión, no hay discrepancia, no hay que el Hijo piensa una cosa, el Padre piensa otra y el Espíritu Santo otra. No es como pasa en los seres humanos cuando tienen esta enfermedad de la bipolaridad, de que a veces piensan de una forma, después piensan de otra. En Dios no hay nada de eso. Él es inmutable, Él no cambia, Él es perfecto en todo el amplio sentido de la palabra. Y la comunión que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también es perfecta. Son uno solo. Entonces, lo que dice el versículo... lo que dice este versículo es muy, muy profundo, el versículo 32 de Juan capítulo 13, como se pueden dar cuenta. Enseguida le glorificará. Jesucristo ya sabía todo lo que iba a padecer en el futuro, y aún así no se acobardó, no tuvo ni una pizca de dudas, hermanos. No se nos manifiesta en ningún momento en las Escrituras que Jesús haya tenido dudas con la decisión que tomó, con el haber querido hacer la voluntad del Padre. ¿Le costó? Sí, muchísimo, por todo lo que implicaba cargar con nuestros pecados en la cruz. Porque el separarse del Padre, el en ese momento el ser el objeto de todos los pecados de la humanidad puestos ahí sobre sus hombros, todos los pecados de los elegidos ahí puestos sobre sus hombros, era una carga tremenda. Él estaba recibiendo la ira de Dios en ese momento, y afuera de todos los dolores que padeció Él en la cruz, que fueron también muchísimos, hermanos, lo que más le dolió era separarse en ese momento del Padre, y que Él fuera sinónimo de pecado en ese momento delante de los ojos de Dios, y que por lo tanto debía recibir la ira de Dios en ese momento. Pero ni aún así, con todo eso que sería tan difícil que cualquiera de nosotros echaría pie atrás, a lo mejor con la intención de ir y dar su vida, Él no dudó en ningún momento, hermanos. El versículo 33 dice lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Primero, la forma en que se refiere Jesucristo acá: hijitos. Es la primera vez que Jesucristo está con los 11 discípulos reales. Todas las otras veces que estuvo enseñando Jesucristo, las parábolas, en todo momento, en todo lugar, andaba Judas Iscariote también acompañando a Jesucristo. Y Judas Iscariote ya su corazón había dejado de ver que no era un hijo de Dios, porque no solamente entregó a Jesucristo acá por 30 monedas de plata, sino que él también sustraía de la bolsa.
de donde guardaban las ofrendas para poder viajar Jesucristo con los 12 discípulos. Así que esta era la primera vez, cuando ya Judas sale y se descubre que era el traidor, es la primera vez que Jesús está con los 11 discípulos. Entonces, ahí les habla de esta manera. Cambia su forma de referirse a los discípulos, hijitos. Que ahí todos son hijos de Dios. Esos eran sus hijos de verdad, sus discípulos verdaderos. Aún estaré con vosotros un poco, lo que le quedaba, ¿cierto?, entre jueves y viernes. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Claro, después de que partió Jesucristo, murió el día viernes, pues los discípulos podríamos decir que quedaron desamparados, quedaron solos, quedaron confundidos. Hubo mucha confusión en ellos, a pesar de que Jesucristo muchas veces les manifestó de que estas cosas tenían que pasar, de que Él tenía que ser juzgado por los inicuos, tenía que ser juzgado por los gentiles también, por los líderes de Israel, por todos, y tenía que morir en la cruz. Los discípulos todavía no entendían bien las cosas. Aún recordemos que no tenían al Espíritu Santo como después sucedió en Pentecostés. Que después sucedió, en Pentecostés, sino cuando Jesús se les apareció después de resucitar y ahí les repartió el Espíritu Santo. Entonces, de forma muy cariñosa, Jesús les habla a sus discípulos y les dice que les queda muy poco tiempo para que llegue su muerte. Quedaba muy poco para que se separaran de forma física, hermanos. También les dijo que no podrían ascender con Él al reino de los cielos inmediatamente, porque aún tenían que cumplirse ciertas cosas y debían servir a Dios testificando de Cristo acá en la tierra. Aún quedaba mucha vida para el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles, tenían que todavía servir en muchas cosas para lo que era el comienzo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podían ir inmediatamente con el Señor Jesús al reino de los cielos. Al igual que en ellos en ese momento, hermanos, nosotros ahora también debemos tener paciencia, porque ya vendrá el día cuando nuestro Redentor venga a reinar y a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, y ahí sí por fin, con un cuerpo semejante al de los ángeles, vamos a poder entrar al reino de los cielos a consumar totalmente nuestra herencia prometida que sabemos a través de la palabra de Dios. Así que a donde yo voy, vosotros no podéis ir, pero por ahora, por ese momento, no lo podían acompañar. El versículo 34 y el 35 también, ya empieza a dar unas instrucciones el Señor Jesucristo a sus discípulos acerca de cómo deben relacionarse entre ellos. El versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento, si lo vemos solamente desde el punto de vista del amor, no es que fuera nuevo totalmente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, también se ordenaba a que se amaran los unos a los otros. Pero tiene algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Esa frase que dice: como yo os he amado. Ámense unos a otros, pero de la forma en que el Señor Jesucristo los amó a ellos. Eso era lo diferente, eso era el mandamiento nuevo. Entonces ahí cambia todo, porque es muy similar eso, hermanos, al mandamiento que tenemos nosotros los hombres, los esposos, con respecto a nuestras mujeres, cuando dice la Biblia que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahí el estándar cambia, hermanos. Ahí es una tarea, hermanos, titánica. Es tremenda tarea esto de cumplir solo ese mandamiento que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Es una tarea de toda una vida y debemos dedicarnos toda la vida a ir puliendo el amor hacia los demás día tras día. Es difícil, hermanos, porque para amar más debemos luchar contra nuestro ego, contra nuestro orgullo, contra nuestra falta de perdón, contra nuestros pecados, contra muchas cosas que a veces hay en nuestro corazón y que no nos permiten amar todo lo que deberíamos amar. Que el Señor nos ayude en eso, hermanos, que nos vaya puliendo, trabajando día a día en nuestro corazón, porque lo necesitamos a Él. Esto no se trata de fuerza de voluntad de nosotros, sino que necesitamos realmente de que el Señor nos ayude en todo esto. Mateo 7:12 dice lo siguiente con respecto al amor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Ahí también el Señor nos enseñó una forma bien práctica de poder llevar adelante este mandamiento de amar a los demás. Haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo mismo. Es sencillo, pero cuesta mucho, hermanos. Así que también en el versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y es tan importante este mandamiento que le dio Jesucristo a los discípulos que nosotros, debe ser la preocupación máxima de nosotros en este mundo el mostrar amor para poder ser luz a los gentiles, para poder llevar el evangelio a los gentiles. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor. No en nuestra forma de vestir, no en que nos congregamos los jueves y los domingos, no en que andamos con una Biblia bajo el brazo, sino que en nuestra manera de amar. Eso es lo que nos hace distintivos a nosotros los cristianos. Jesucristo nos dejó este mandamiento, se los dejó a sus discípulos y a nosotros también a través de su palabra, momentos antes de ser arrestado. Son muy importantes estas palabras, hermanos, porque cuando alguien sabe que le queda muy poco tiempo junto a los que ama, piensa muy bien en sus últimas palabras, hermanos. Uno no quiere decir cualquier cosa, sino que lo que uno quiere decir es un consejo que sirva para cuando precisamente uno no esté. Así que por eso hay que poner mucha atención a esta última exhortación que les hace Jesús mientras está todavía acá en la tierra. Y nosotros también deberíamos tomar de esta exhortación y ponerla en práctica, porque si se las dijo Jesucristo a sus discípulos en momentos antes de después morir en la cruz, es porque es muy, muy relevante, tanto para la vida de esos discípulos como también para la nuestra, que también somos discípulos de Cristo. Juan 13:35 dice, como les decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La luz que debemos ser para el mundo es reflejar a Cristo y a su amor. Es un estándar alto, decíamos, hermanos, ¿cierto? Y estamos de acuerdo, pero es necesario esforzarnos. Es necesario esforzarnos en la piedad, en desarrollar más piedad en nuestra vida, en desarrollar cada día más amor en nuestra vida. Es vital para nuestras vidas, porque nos enseña 1 Corintios 13, del 1 al 3, que sin amor no somos nada, hermanos. Realmente nada, no podemos servir a Dios sin amor, no podemos hacer nada. Recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Y aunque hagamos buenas obras, pero si lo hacemos con un corazón que no está realmente amando al hermano, que no está realmente amando al prójimo, a los perdidos, que no está amando realmente a Dios, Dios lo va a saber. Y todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y las que realmente van a quedar como un tesoro de nosotros en el reino de los cielos, van a ser las que hayan sido obras buenas, puras, hechas con amor verdadero, con el amor que nos enseña el Padre. Entonces, debemos ser luz para el mundo y reflejar a Cristo y a su amor. No importa, hermanos, cuánta teología, doctrina sana, dones o recursos tengamos. Si no tenemos amor, dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, nada sirve todo eso. Sin amor somos como címbalo que retiñe, címbalo o platillo que retiñe. O sea, no tiene sentido nuestras vidas. Así que, hermanos, debemos perfeccionarnos en el amor, ir más allá de lo típico que se ve en el mundo. Recordemos que para ser luz debemos amar como Jesús amaba, no como el mundo amaba, hermanos. El amor del mundo es pobre, hermanos. Si ustedes se ponen a analizar el amor del mundo, bueno, punto 1, no es amor. Ellos le llaman amor, pero hay muchas cosas de las que carece. Mucho del amor verdadero de Dios y que el mundo le llama amor no tiene nada que ver con el amor. Es incluso maldad, es pecado, es cosa aborrecible delante de Dios. Incluso refiriéndonos a la ideología de género, como nos hablaba nuestro hermano Ismael, todo lo que ahí nos citaba un versículo que hay del que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. El mundo ha tergiversado todas las cosas y el amor que enseña es un amor torcido, retorcido, hermanos, horrible. No hay que imitar ese amor. Y ese amor es muy pobre y nosotros debemos dejarlo en evidencia, mostrando el amor que Cristo nos enseña en su palabra. Debemos amar como Jesús amaba, no como el mundo amaba. Vamos a Mateo 5, del 38 al 48, para recordar un poco acerca del amor que nos muestra Cristo. Mateo 5, versículos 38 al 48. Dice la palabra del Señor: ¿oísteis que fue dicho?
ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué difícil es solo hacer eso, hermanos. Solo detengámonos un poco ahí en ese versículo. Solo hacer eso, qué difícil. Cómo hay que luchar contra nuestro ego, contra nuestro amor propio, contra nuestro orgullo, para poner la otra mejilla cuando te están hiriendo en la otra. Es realmente difícil. Y ya eso ya marca una diferencia con respecto a lo del mundo. Cuando el mundo te dice algo que, oye, aléjate de estas personas cuando no estén de acuerdo contigo, cuando te hagan daño y todo lo demás. Ellos no están enseñando del amor de Dios. Ese es un amor retorcido. El amor todo lo soporta, y cuando uno realmente decide amar a otra persona, realmente la ama con todos sus defectos y virtudes, con los pecados. Yo no al primer pecado, al primer problema o a la primera discusión grande me voy a separar de mi esposa. Yo tengo que entender que el amor que se promete en el matrimonio, en el altar, es el amor que Dios enseña en su palabra. No el amor del mundo que a las primeras discusiones se separan. ¿Cuánto duran las parejas ahora, los matrimonios ahora, hermanos? ¿Cuánto divorcio hay en estos tiempos? ¿Cuántas personas se divorcian y cuando les preguntas por qué, te das cuenta de inmediato de que nunca hubo un amor verdadero ahí? Simplemente había romance, pasión, emociones, muchas cosas así, pero realmente no había amor verdadero. Y nosotros debemos reflejar el amor verdadero. Cuidado con dejarnos influenciar mucho por el mundo. A través de las películas, a través de las personas, a través de los libros. Hay un amor muy distinto. Una cosa es el amor de Dios y otra cosa es el amor del mundo, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, para hacer luz, nosotros debemos reflejar ¿a quién? A Jesucristo. Versículo 40 decía, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quieras tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermanos, si te piden 10 veces algo y se los puedes dar, el Señor nos enseña a dar. Y a veces uno se podrá molestar. Estás estacionando un auto, lo sacas y sale de cualquier parte una persona a pedirte, yo te ayudé a sacar el auto, dame moneda. Y no te lo piden de una forma amable, hermano. A veces sí hay gente amable, pero a veces te lo piden como, dame mi moneda. Hermano, no importa cómo se lo pidan, si de forma amable o de forma no amable, pero den igual, te está pidiendo. Al final él lo que está haciendo de ayudarte a sacar el auto, en realidad es porque él, en vez de querer ir donde ti y decirte, mendigarte una moneda, quiere hacer algo para que tú se la des. No importa, hermano, son personas que tienen necesidad, ayudémosla y démosle si es posible, si tenemos dinero en nuestro bolsillo, démoselo. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto también es difícil, hermanos. Alguien me estuviera queriendo hacer daño, perseguir a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, aquí en la iglesia. Me costaría mucho orar para que el Señor lo bendiga y le ayude, pero es lo que nos manda el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llegó a poner el estándar alto y a enseñarnos bien claramente, de forma práctica, con sus palabras y con sus hechos, cómo es el amor verdadero. Y es un amor más sublime que el amor del mundo, hermanos. Es un amor distinto, es un amor que no tiene comparación con este pobre, mezquino y egoísta amor que vemos en la gente del mundo. ¿Y para qué todo esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Tenemos que amar de una forma diferente a la del mundo. Si te conformas con ser cariñoso y amar muy bien a tus hijos, a tu esposa y a tus hermanos de la iglesia, no estás haciendo algo tan distinto a lo que haría la gente del mundo. La gente del mundo también, ustedes si conocen gentiles, personas, van a ver que son a lo mejor muy buenos amigos y que muy leales con sus amigos y que los quieren mucho. Cada vez se ve menos eso en el mundo, pero todavía hay gente así. Van a ver también padres gentiles que, bueno, por sus hijos sí, están dispuestos a sacrificarse, a trabajar horas extras, a ayudarlos en lo que sea, a llevarlos donde ellos quieran. Vas a ver cosas así, pero nosotros estamos llamados a algo distinto.
Tú no vas a ver en la gente del mundo un amor como este en que diga amad a vuestros enemigos. Eso ya es distinto. La gente del mundo no va a andar amando a sus enemigos. La gente del mundo no le anda dando a todo el que le pide, al que te pida dale, no andan así. He visto cómo la gente se enoja a veces cuando está pidiendo una persona y se enojan porque a lo mejor ya fue la tercera, la cuarta vez y pierden la paciencia. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esa no es la forma de actuar del mundo. Jamás vas a encontrar a un gentil que vaya a actuar así. No lo van a hacer. Entonces, esas cosas son las que tienen que estar en nuestro corazón y en nuestras acciones. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestra Padre que está en el cielo y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nos damos cuenta de que este mandamiento de amar, que se amen entre ellos, que nos amemos entre nosotros los hermanos, como Cristo amó, es bien difícil de lograr. Es bien difícil. Nuestro corazón natural ni se le va a ocurrir siquiera intentar hacerlo. Pero Dios, operando con su Espíritu Santo en nuestros corazones, a través de su palabra también, claro que nos puede ayudar y nos puede cambiar para que podamos ser esa luz que necesita el mundo perdido, hermanos. Se está perdiendo el mundo. Se está yendo a un barranco el mundo. Yo no sé cómo va a ser el mundo en 10, en 20, en 30 años más, hermanos. Pero el mundo que les va a tocar vivir a nuestros hijos pequeños no va a tener comparación con este. Porque ahora que soy adulto y tengo 40 años y miro hace 30 años atrás, cuando tenía 10 años, cómo era el mundo, los años 90, me doy cuenta de que hay mucha diferencia, hermano. Cómo son los colegios, cómo es la gente, cómo son los vecinos, cómo son las familias. Es muy diferente y lamentablemente para mal. Ha cambiado para mal este mundo. Y va a seguir cambiando para mal seguramente, mientras Satanás siga operando a través de personas, metiendo ideologías como la de género y otras tantas que Dios aborrecen y que alejan al hombre cada día más de Dios. Entonces, cuando Jesús nos enseña a amar, ¿con cuánta autoridad Jesús nos enseña a amar, hermanos? No vino a decirlo solo de boca, ¿cierto? Es realmente impresionante con cuánta autoridad enseña Jesús a amar. Miremos cómo fue a la cruz nuestro Señor Jesucristo, con qué actitud, y veremos que no solo con la boca nos enseña a amar, sino que con un ejemplo perfecto. Nos cuesta amar, sobre todo cuando nos dañan, pero Jesús también nos dejó ejemplo perfecto de amor y perdón. Antes de ser salvos, hermanos, éramos enemigos de Dios, nada más ni nada menos. Muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, contrarios a Él, producto de nuestros pecados. Pero aún así, en esa condición miserable, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos miró con compasión. La misericordia, la definición de misericordia es mirar a alguien con compasión, pero que no te quedes solamente en la lástima y en sentir compasión, sino que eso te mueva a ayudar a esa persona. Y eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Jesús mismo decía cuando miraba a las multitudes que sentía compasión de ellos. La misericordia de Dios es grande con nosotros. Entonces, cuando éramos contrarios a Él, Él nos amó hasta humillarse a sí mismo, dejando su trono de gloria para vivir la vida que debíamos vivir nosotros y cargar nuestras rebeliones y pecados en la cruz que debimos nosotros cargar, hermanos. Esa culpa, esos pecados, ese sufrimiento, ese dolor de Cristo en la cruz, esa separación de Cristo del Padre, la teníamos que tener nosotros, hermanos. Nosotros debíamos estar ahí pagando, pero no. La misericordia de Dios es tan grande que hay una forma de poder justificar al hombre. Hay una forma de rescatar al hombre a pesar de lo perdido y miserable que era el hombre. Realmente es verdad lo que dice Apocalipsis 3 cuando describe en la iglesia de la Odisea al hombre como que tú eres ciego, pobre, desventurado y miserable. Así somos, hermanos. Así somos. Podemos parecer otra cosa, pero eso somos. Somos miserables, caímos en desgracia. No logramos todavía entender cuán desastroso fue lo que pasó en el huerto de Edén. Ese desastre de hace miles de años atrás todavía perdura hasta el día de hoy y nos daña y nos estorba. Y Dios tuvo que hacer todo esto a través del Hijo para poder salvarnos a nosotros. Dejó su trono de gloria al Señor Jesucristo para vivir la vida que debíamos vivir nosotros y murió en la cruz como debíamos haber muerto nosotros.
Así como el Hijo glorificó al Padre, nosotros con toda nuestra vida debemos glorificar al Padre también. Debemos amar, debemos intentarlo, debemos amar a Dios como Él se merece, hermanos, con todo nuestro ser, haciendo por amor a Él todo el bien que enseña a Dios a través de su palabra. Todos deberíamos tener más temor y temblor delante de Dios cuando pecamos, hermanos. Somos livianos a veces, no pensamos mucho en lo que hacemos a veces. Meditemos más en nuestro caminar. A veces caminamos más rápido de lo que debiéramos, hermanos. Me refiero a que a veces pasamos haciendo muchas cosas en el día, de lunes a domingo, estamos absortos en todas las obligaciones, las urgencias, las cosas de nuestra vida, pero a veces deberíamos detenernos más. Deberíamos calmarnos antes de hacer tantas cosas y de decir tantas cosas en el día, pensar bien en no pecar, en obedecer los mandamientos de Dios, porque yo amo a Dios. Ese es el motivo, hermanos. Yo sé lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí y eso produce mi amor a Dios. Gracias, mi Dios, por lo que hiciste por mí. Entonces, ¿cómo si mi Señor Jesús murió en la cruz por mí, yo voy a seguir pecando y deleitándome en el pecado que a mi Señor Jesús le hizo tanto sufrir? No podemos deleitarnos en el pecado, hermanos. Podemos caer, somos pecadores y vamos a hacerlo hasta el día de nuestra muerte. Pero deleitarnos en el pecado, hacer una práctica, el pecado en nuestras vidas, eso no puede haber en nosotros. Si queremos tener un amor que pueda hacer luz para el mundo, como nos enseña el Señor Jesucristo, no podemos deleitarnos en el pecado. Tenemos que morir al pecado. Cueste lo que cueste. Tomen la decisión que sea necesario tomar. A veces una de las cosas también importantes que se nos olvida en la vida y que por qué pecamos tanto es porque oramos poco, hermanos. Me ha sorprendido mucho ver la vida de grandes hombres de Dios, que más bien dicho son hombres débiles que Dios ha usado de gran manera, porque todos ellos tienen un común denominador, hermanos, y no es la inteligencia, no es que estudiaron todos en la universidad, no es que tenían muchas habilidades, no es que tenían el don de la palabra, sino que oraban. ¿Cuánto nos falta de oración, hermanos? Deberíamos orar mucho más, hermanos, para que no caigamos en tentación, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. No seamos cristianos tibios, hermanos, que se reafirme nuestra fe en nuestro corazón. Demostremos con lo que hacemos en nuestra vida que amamos de una manera notoriamente distinta con respecto al resto del mundo. Van a haber oportunidades en que la gente se va a sorprender de lo que tú hagas si lo haces por amor, si muestras la integridad que tiene que mostrar un cristiano, si muestras el amor que tiene que mostrar un cristiano. Si lo haces de verdad en toda tu vida, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, en la iglesia, en todos lados, realmente la gente del mundo lo va a notar, hermanos. Lo va a notar, les va a llamar la atención. En el libro de Hechos, cuando estaba empezando la iglesia, en el capítulo 2, la gente, ¿qué admiraba de los cristianos? ¿Cómo se amaban? ¿Cómo se trataban? Si eso destaca, hermanos, destacan. Los gentiles se van a dar cuenta. Demostremos con lo que hacemos en nuestra vida que amamos de una manera diferente al resto del mundo. No hagamos lo que hacen los demás, hagamos lo que hacía Jesús. A veces en eso también fallamos. Cuando nos hacen daño, cuando actúan fríamente con nosotros, cuando hacen algún mal a nosotros tendemos aquí, bueno, entonces yo voy a hacer así también contigo. Yo también voy a tratarte así, yo también voy a ser frío contigo, yo también voy a ser indiferente, yo también te voy a tratar mal porque tú me tratas mal. Así actuaría una persona del mundo, hermanos. Pero no es como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Es otro amor, es un amor noble, puro, sublime, distinto. Algo que no es nada comparado a lo del mundo. Que Dios avive nuestras almas. Que Dios nos ayude a ser como hacía Jesús. Que Dios nos ayude a quitar toda maldad y ego de nuestros corazones para vivir vidas con sentido y propósito, hermanos. Dios nos ayude para que podamos servirle y para llevar muchos frutos para su gloria, porque para eso fuimos creados, hermanos. El Hijo vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre y a glorificar al Padre. Nosotros somos discípulos del Hijo, discípulos de Cristo. Dios creó al ser humano para su gloria. Todo lo creó en realidad para su gloria, hermanos. Así que nosotros también deberíamos tener eso en la mente. Ese es nuestro fin, esa es nuestra meta, la gloria de Dios. ¿Cómo te puedo glorificar más, Dios? ¿Cómo puedo ser mejor, Dios? Quita todo lo que tengas que quitar de mi vida. Que si tengo que comer algarrobas,
Si tengo que sufrir lo que tenga que sufrir para que tú trabajes en mi corazón, hazlo, mi Dios. No nos conformemos ni nos quedemos tranquilos con nuestras vidas ahí, en que el Señor, por cierto, nos bendice mucho, y gracias, Señor, por eso, pero no nos quedemos conformes con una vida tranquila, apacible, en que Dios nos da el sustento, la comida, una casa y una familia, y estamos felices y contentos. No nos quedemos tranquilos solamente en eso, hermanos. Si tenemos todo eso, gracias, Señor, pero que todos los días se renueven nuestras fuerzas para servir y glorificar a Dios como Él se merece. Que ese sea nuestro foco. Por algo el Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero ¿qué pasa con nosotros? Buscamos todo lo demás que será añadido. Nos esforzamos, tanto nos dedicamos a buscar todo lo demás que el Señor lo añade, que el Señor nos promete añadirlo. Ahí ponemos nuestras fuerzas en buscar todo eso que añade el Señor, y no en buscar su reino y su justicia. Ese es un gran problema que tenemos los cristianos, todos nosotros en estos tiempos modernos, tan agitados, tan rápidos, que realmente nos quitan rápidamente el foco de lo realmente importante. Sacrificamos muchas veces en el altar de lo urgente las cosas importantes, hermanos. No debemos hacer así. Gracias, mi Señor, por todo esto que nos enseñó a través de su palabra, y en este momento que hemos hablado tanto de lo que fue la cruz de Cristo, de lo que glorificó al Hijo y al Padre, todo esto que pasó en la cruz, no puedo dejar pasar la oportunidad de decir a ti que eres visita, a ti que aún no has creído en Cristo, a ti que estás ahí sentado y que aún no has tomado una decisión de realmente creer en Jesucristo, de pedir perdón a Dios, este es el momento de hacerlo. ¿Qué más esperas? Dios te está permitiendo conocer la verdad. Arrodíllate, humíllate delante de Dios. Pídele perdón por todos tus pecados. No importa cuán grandes sean, no importa cuántos sean, pídele perdón a Dios. Ora al Padre como tú puedas, de la mejor manera que puedas, y pídele perdón al Padre por todos los pecados, por toda la desobediencia a sus mandamientos, por todas las veces en que no hiciste lo que Dios dice en su palabra, por toda la maldad que hemos hecho. Pide perdón y cree que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz hace casi 2000 años atrás es capaz de limpiar todos y cada uno de tus pecados. Y si haces eso, vas a tener salvación y vida eterna. Aférrate a la vida eterna. Jesucristo es el único camino. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos. Yo soy el camino. Es el único camino. Jesucristo es el único camino. Cree en Él, pon tu fe en Él, conviértete a Él, entrégale tu corazón a Dios. Cree en Cristo y aférrate a Él. Es el mejor consejo que te podría dar en la vida. No hay ninguno mejor que ese. Ayúdenme a orar, hermanos, para finalizar esta enseñanza. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, por haberme permitido compartir esta enseñanza con mis hermanos, Señor. Gracias por ayudarme a que mis emociones no fueran un estorbo para poder hablar lo que tenía que hablar, Señor. Es profundo estos versículos, Señor. Fue mucho lo que usted hizo por nosotros, Señor. Fue grande lo que usted hizo por nosotros, Señor. Le dio mucha gloria a usted, mi Dios, y a su Hijo y al Espíritu Santo. Gloria eterna a ustedes, a usted, por lo que hizo por nosotros, por haber desde la eternidad tenido un plan. No solamente nos quiso crear, sino que también proveyó de todo lo necesario para que el hombre pudiera salvarse. No mereciendo nada, porque nunca Dios le ha debido nada a nadie. Nunca Dios le debe nada al hombre, sino que por su pura gracia, amor y misericordia le da todo lo que tiene el hombre. Y si tenemos vida en este momento, si hemos podido recibir de su gracia, es por su puro afecto de su amor. Padre, salva a todos los que no tienen a Cristo en su corazón, Señor. Eso nos gustaría. Te presentamos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que nos rodea, la gente de San Carlos, de Coihueco, de Linares, de Quillón, de todas partes, Señor. Por favor, salve a las personas que no tienen a Cristo. Perdone nuestra negligencia en predicar el Evangelio. Podríamos hacerlo más, Señor, y la gente es lo que más necesita. El mejor consejo que le podemos dar es: cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Ayúdenos, Señor, a tomar decisiones en nuestro corazón que nos consagren más a usted,
que nos haga hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que lleven tu evangelio a los perdidos y que hagan tu voluntad por amor a ti. Padre, gracias por haber podido pasar tiempo con ustedes en su palabra. Gracias por su palabra y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.